Muy interesante lo que nos cuenta Olga Garay, ¿no? Bueno, seguimos con la segunda parte. Bueno, Olga, llega el paciente. Sí. O sea, vos decís trabajo manual. O sea, ¿qué haces? Sí. Lo primero que haces, vos lo observás antes de ponerlo en la camilla. Contame. Primero conversamos. Conversamos. Un buen rato. Es muy importante para el osteópata conocer todo lo posible de su historia médica, ver los estudios que trae de su médico. Primero es un buen interrogatorio, sobre todo la primera sesión. Va relajando de un feedback, pero relaja. Sí, sí, sí. El paciente tiene que contar, tiene que expresar cómo le duele. Nosotros decimos siempre cómo le duele, cuándo le duele, dónde le duele. Esas preguntas dicen muchas cosas. A veces en el apuro de las consultas no hay tiempo de ver lo que el paciente está describiendo. Seguro. Y vos me decías que es una técnica indolora. Totalmente. Nuestros pacientes no sufren dolor. Pero no es un masaje, una cosa. No, no es un masaje, son técnicas de movilidad que van a estar destinadas a aquella estructura que yo individualicé que no tenía movilidad. Puede ser una articulación, puede ser un músculo, puede ser el tejido de la fascia, el tejido fibroso, y el paciente no tiene que tener dolor. Cuando un paciente en una sesión de osteopatía dice ¡ay!, nosotros levantamos nuestras manos. Mira. Esto es una regla de respeto al tejido de los pacientes. Si nosotros no hacemos sufrir al paciente, no lo podemos lastimar. Claro. Porque el paciente siente cuando algo es malo para él. O sea, el paciente cuando dice esta técnica no me gusta porque me genera mucha tensión o esto me duele, inmediatamente se modifica. Por eso hay tanto bagaje de técnicas para utilizar. Claro, tenés un abanico enorme, seguro. Enorme, que hay que saber seleccionar de acuerdo al paciente, pero no dolor. No, el paciente no tiene que padecer dolor en este tratamiento. Claro. Y yo veía en la camilla que usás que es muy particular. Sí, es una camilla que compartimos con los quiropractas. Es una camilla fabricada en la Argentina, muy útil para nosotros. Que tiene diferentes recursos que sirven para proteger porque hay pacientes que vienen y que están en condiciones de fragilidad de tejidos o pacientes ancianos. No a todos los pacientes podemos hacerle las maniobras tradicionales. Entonces, con la premisa de lo primero es no dañar, esta camilla nos ayuda a utilizar algunos recursos para que las técnicas sean más suaves de llegada al paciente. Comodidad para el terapeuta. Tiene un sistema también para las hernias de disco, una especie de bombeo que se hace en la columna vertebral. También son indoloras. Bueno, son algunos recursos. Ayuda muchísimo. Ayuda. ¿Existía esa camilla? Existen en Estados Unidos desde siempre. Son las camillas americanas de quiropraxia. Aquí no las utilizábamos. Aquí ahora también hay kinesiólogos que hacen quiropraxia, que es otra especialidad, que yo siempre digo que es una prima de la osteopatía, y que en buenas manos es una buena especialidad. También utilizan estas camillas, y bueno, ahora las tenemos en el país, las utilizamos. Que también ha ido avanzando. Muchísimo. Y decime, ¿cuál es la problemática más común de hoy, de la época? Y las cervicalgias y las lumbalgias. Eso por mala postura. El colon irritable, y vos dirás, ¿y qué hacen ustedes? Claro, a ver, contesta una cosa. Porque eso es interesante en la osteopatía. Los intestinos porque la osteopatía abarca básicamente 4 grandes ítems. La musculoesquelética es por la que se nos conoce, el dolor de cuello, el dolor de espalda, pero hay una osteopatía visceral también. Esto es el trabajo sobre la víscera no enferma, sino sobre la víscera que tiene adherencias, que ha perdido movilidad. Nosotros no trabajamos sobre una víscera enferma. Está la osteopatía. El colon irritable en realidad es una persona funcional, ¿no? Exactamente. Tenemos algunos recursos para colaborar en el tratamiento. No es que nosotros. Por eso te iba a preguntar, ¿qué opinan los gastroenterólogos de esto? Nos conocen poco todavía, pero ya escuchan de algunos pacientes que dicen que han mejorado grandes herramientas. La acidez. Por ejemplo, yo creo que esto es un camino de mostrar con la eficacia. Y los médicos, cuando ven que el paciente está mejor, averiguan de qué se trata, ven que es un tratamiento que no entraña riesgos. Y bueno, y entonces se aprieta. Después está la osteopatía craneal, que es la más. La osteopatía preconiza que los huesos del cráneo no están absolutamente soldados, sino que gozan de una cierta maleabilidad, y que los traumatismos y los músculos que llegan al cráneo, por ejemplo los masticadores. Esto es un problema muy común. Esto es un problema muy común. Esto es un problema muy de esta época. Sí, muy frecuente. Muy frecuente, y tenemos mucho contacto con los odontólogos sobre este tema. Hemos hecho un buen equipo de trabajo con los odontólogos y con los fonoaudiólogos para tratar las patologías de la articulación temporomandibular.
Olga, esto es amplísimo. Muy amplio. Vamos a tener que seguir hablando en otro momento. ¿Cómo porque no? da para mucho. ¿Cómo no? Hoy queríamos, te agradecemos mucho que nos hayas recibido. Muchas que nos gracias. comentes un poquitito, nada más la punta. Seguro. Pero nos damos cuenta que realmente la osteopatía está cubriendo gran parte de hoy de las terapias actuales que... Sí. Que tanto uno está, ¿no?, vigente con todas estas cosas, la vida moderna nos lleva. Así es, y tiene detrás una muy buena formación, por eso pensamos que el camino va a ser muy bueno de aquí en adelante. Seguramente que sí. Así que bueno, te agradezco mucho de vuelta. Gracias a vos. Y seguramente en otra oportunidad seguimos hablando. Con mucho gusto. El mensaje es este: primero al médico. Absolutamente, el diagnóstico tiene que ser realizado previamente. Y después podemos pensar si la osteopatía puede Ahí. ser útil para ese paciente. Bueno, gracias. Al contrario. Muy bien, nosotros seguimos hablando con los que saben.